Ejercicio 7.37 del libro de Alan Casimali de Análisis Estructural. Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio sobre trabajos virtuales o métodos energéticos. Para este ejercicio usaremos el segundo teorema de Castigliano, pero antes indicarles que hubo un lapsus. Yo dije Alan Casimali y en realidad es Aslam Casimali. Yo les voy a mostrar principalmente las ecuaciones para el segundo teorema de Castigliano. Tenemos, por ejemplo, aplicación en armaduras, tenemos aplicación en vigas y tenemos aplicación en pórticos, o también llamados marcos. Sin embargo, vamos al ejercicio para comentarles lo siguiente. El ejercicio nos brinda propiedades de E por I que son constantes. Esto quiere decir que no vamos a considerar deformaciones, por ejemplo, axiales, porque en marcos se puede considerar deformaciones axiales como lo indica el libro. El libro indica, por ejemplo, para aplicación en marcos o pórticos podemos calcular nosotros esta deformación. Puede ser desplazamiento o rotación, pero considerando deformaciones axiales y deformaciones por flexión. Pero también indica lo siguiente: si es que nosotros no deseamos considerar las deformaciones axiales, solamente usaríamos esta expresión para considerar deformaciones por flexión, y acá se indica E por I. Luego el autor nos brinda un procedimiento de análisis que está paso a paso, todos los pasos a seguir para calcular una deformación, y eso es lo que yo les voy a comentar en este video. Vamos por el paso 1. ¿Qué nos piden calcular? A ver, indican calcular o establecer la deflexión vertical en el nodo C. Ojo con esto, deflexión vertical en el nodo C. Entonces lo que haremos será colocar una carga ficticia vertical en el nodo C. Ingeniero, hacia arriba o hacia abajo. Realmente puede ser para el sentido que ustedes, no sé, crean más conveniente. Obviamente más o menos uno puede guiarse allá. Si tengo esta carga, parece que el pórtico o este punto se puede deflectar hacia abajo. Bueno, podría ser una opción, ¿ok? Si no, coloquen hacia arriba, no hay ningún problema. Yo voy a colocar la carga hacia abajo. Ojo, carga ficticia. ¿Dónde? En el nodo C, porque ahí me están pidiendo calcular esa deflexión vertical. Entonces yo coloco la carga. Voy a colocar una carga ficticia llamada P. Y el segundo paso será calcular las ecuaciones de momento flector para cada tramo. ¿Cuántos tramos tengo en este pórtico? Pues bien, es fácil de darse cuenta en este ejercicio que tenemos. Esto es un tramo y esto sería otro tramo. Por tanto, tendríamos nosotros dos tramos a los cuales le vamos a calcular sus diagramas de momento flector. Dentro de este paso 2 también podemos adicionar un paso previo, podemos llamarlo así, para calcular las reacciones o solucionar el pórtico como tal. Entonces, vamos a colocar todas las cargas. Tenemos por acá la carga P y tenemos por acá las cargas equivalentes de esas cargas distribuidas. La longitud de este tramo BC sería, acá tengo 15, 20, sería 25 pies. Y la longitud del tramo AB sería 30 pies. Por lo tanto, puedo calcular esas cargas equivalentes. En AB simplemente tendríamos el área del rectángulo. Esto sería 0.3 por 30, 9 kilolibras. Y para el tramo BC tendríamos 0.4 de la carga distribuida por su longitud, que son 25 pies. Y esto sería 10 kilolibras. Vamos a adicionar por acá también las reacciones que se generan en el empotramiento A. Vamos a llamarlo a esto AX, a esto ahí, y también vamos a agregar obviamente ese momento en el punto A. Esta fuerza de 10 kilolibras la podemos descomponer en dos fuerzas, una vertical y una horizontal, y dejamos de trabajar con esta. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtendríamos el valor de AX, es decir, AX sería igual a 6 y 9, que son las fuerzas que van contrario a ese valor de AX. Luego, realizando sumatoria de fuerzas verticales, obtendríamos AI. AI sería igual a las únicas fuerzas verticales que van sentido contrario. AI sería 8 y P. Esto sería 8 más P. Y finalmente, realizando sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0 para obtener el momento MA. Aquí también se puede observar de que estos momentos que generan estas fuerzas todas van en sentido horario, ¿ok? Incluso la carga ficticia P. Y el momento que hemos considerado nosotros va en sentido antihorario, por tanto simplemente es cuestión de sumar e igualar. Por tanto, por acá tendríamos que el momento MA, el momento que me genera esa carga de 9 kips, esto sería 9
por la mitad de 30 que es 15, más la carga de 6 kips, 6 por su brazo. Recuerden que esta carga de 10 kips, que es la carga equivalente, está obviamente a la mitad, es decir, esto es igual a esto. Por tanto, tendríamos de que ese momento es 6 por el brazo, que es la mitad de todo esto. Sería 30 más 7.5, esto sería 37.5. Más el momento que me genera esta carga de 8, esto sería 8 por su brazo. Recuerden que está en la mitad de 20 es 10. Finalmente más la carga P por su brazo, que es, como está en este punto, sería 20. Finalmente el momento MA resulta 440 más 20P. Ahora sí, vamos al cálculo de las ecuaciones de momento. Si recuerdan ustedes su curso de estática, obviamente van a entender a la perfección esto. Recuerde que para calcular ecuaciones de momento se tienen que realizar algunos cortes. Esos cortes dependen pues de la cantidad de tramos que nosotros tenemos en la estructura. En este caso tenemos el tramo BC y el tramo BA. Como tenemos dos tramos, tenemos dos cortes que realizar. Ojo con esto, estoy dejando la carga virtual donde le hemos colocado al inicio, y estoy colocando obviamente las reacciones que hemos calculado previamente. Otro punto muy importante es el siguiente. Miren, he dejado las cargas distribuidas así como estaban al inicio y ya no estoy considerando esa carga puntual equivalente que habíamos considerado para calcular las reacciones. Este punto que les comento es muy importante porque muchos estudiantes se confunden y una vez que hacen el cálculo de sus reacciones siguen considerando esta carga puntual al final. Solo se consideran estas cargas puntuales para el cálculo de las reacciones, nada más. Luego, para calcular las ecuaciones de momento se dejan así como estaban al inicio, como cargas distribuidas. Por aquí tengo mis dos cortes, corte 1 para el tramo BC o CB y corte 2 para el tramo AB o BA. El corte 1 lo puede hacer a cualquier distancia del punto C o del punto B, ¿correcto? Para el primer tramo, que es el tramo BC o CB, yo voy a iniciar desde el punto C y lo voy a medir hasta el corte, porque la posición del corte es variable y yo tengo que considerar esa variable de posición o de distancia. Por ejemplo, en este caso voy a considerar esta distancia desde el punto C hacia el corte. A esto lo voy a llamar X. Y para el tramo AB también lo mismo. Desde el punto A voy a tomar una distancia hacia el corte. A eso lo voy a llamar también X. Es decir, para el tramo CB, X varía desde C hacia B. Y para el tramo AB, X varía desde A hacia B. Bien, vamos al corte 1. Cuando realizamos un corte en cualquier elemento de una estructura, siempre se generan tres tipos de fuerzas. Eso creo que también ya lo saben. Una fuerza axial, una fuerza cortante y un momento flector, ¿correcto? En este caso no me interesa tanto ni la axial ni la cortante, porque mis deformaciones son por flexión. Por lo tanto, solamente voy a considerar el momento flector. Y nada más, simplemente es cuestión de calcular ese momento M. Ahora sí, una vez que he realizado el corte, ahora sí puedo calcular recién la carga equivalente de esta carga distribuida rectangular. Sabemos que simplemente es el área del rectángulo, 0.4 por X, porque X es la longitud de esa carga distribuida. Y esta carga puntual está ubicada a la mitad de esa longitud X, por tanto esto sería X medios. Hay que descomponer también esa carga ficticia P en dos cargas, una horizontal y otra vertical, y dejamos de trabajar con esta. La descomposición al eje del elemento es 0.6p y la perpendicular a ese elemento es 0.8p. Y ahora sí, tomando momentos con respecto al corte, es decir, con respecto a este punto, podemos calcular ese momento M. Una opción para calcular es la que yo les voy a comentar. Simplemente todos los momentos que van en sentido contrario a M con respecto al corte son positivos y los que van en el mismo sentido van a ser negativos. Por ejemplo, voy a colocar directamente M es igual a ¿cuáles son los momentos que van en sentido contrario a M? Podemos observar de que esta carga genera un momento en el mismo sentido y esta carga de 0.8p genera momento también en el mismo sentido. Por lo tanto, esos momentos serían negativos para nosotros. Tendríamos menos 0.4 de X multiplicado por su brazo, que en este caso es X medios, más menos 0.80p multiplicado por su brazo, que sería X.
Ingeniero, ¿qué pasa con esta carga de 0.6p? Bueno, esa carga es axial, por lo tanto no me genera momento. Una vez que ya tengo el cálculo de la ecuación del momento, ahora lo que voy a calcular es la derivada parcial de ese momento, de esa ecuación de momento m con respecto a p. La derivada parcial de m con respecto a esa carga ficticia p, ¿a qué va a ser igual? Este valor no depende de p, así que su derivada parcial es 0. Y este valor sí depende de p. Por tanto, esto sería menos 0.80x. Y ahora calculamos la ecuación de momento m, pero cuando p es igual a 0. M para p igual a 0 sería igual a... Elimino este valor y me queda solamente menos 0.20 de x al cuadrado. Ahora realizamos el mismo procedimiento para el corte 2. Extraemos esa porción que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con esta porción. Está por acá. Coloco las reacciones que tenemos en el punto A, en el apoyo A. Colocamos el momento que se genera en ese corte y también la carga equivalente de esa carga distribuida rectangular. Aproximadamente por acá. Recuerden que está en el punto medio. Es decir, la carga es 0.3 por x y la distancia desde el corte hacia la carga equivalente sería x medios. Y bien, ahora sí, nuevamente aplicamos lo que hemos indicado al inicio. El momento m lo voy a colocar por acá. Y todos los momentos que van en sentido contrario a m son positivos y los que van en el mismo sentido son negativos. Pero el momento, recuerden que se toma con respecto al corte. ¿Qué momentos van en sentido contrario? Puedo ver que este momento que genera 0.3x, por tanto coloco 0.3x multiplicado por su brazo que es x medios y luego los demás momentos. Esta carga también o este momento va en sentido contrario, más 440 más 20p y luego esta carga de 15 sí genera un momento en el mismo sentido, por tanto es negativo, menos 15 por x. Y ahora simplemente, como en el caso anterior, la derivada parcial y el momento cuando p igual a 0. La derivada parcial del momento m con respecto a esa carga p sería igual. Esto no hay, acá sí, ¿no? Tendríamos solamente 20. Y luego el momento para cuando p es igual a 0. Esto sería igual a, bueno, tendríamos por acá 0.15 de x al cuadrado más 440. Acá se hace 0p menos 15x. Y bien, una vez que hemos realizado estos cálculos de las ecuaciones de momento, lo que nos interesa principalmente para el cálculo del desplazamiento vertical en el punto C son los términos de la derivada parcial con respecto a p y la ecuación de momento para p igual a 0 para ambos tramos y bueno, en este caso también para ambos cortes. El libro de Casimali nos brinda algunas expresiones para el cálculo de estos desplazamientos o rotaciones cuando tenemos marcos o también llamados pórticos. Ahí podemos ver un par de expresiones de las cuales solamente nos interesa la parte de la deflexión y solamente en las que se considera la flexión. Por tanto, usaremos solamente esa ecuación que está remarcada ahí. Otro punto importantísimo es el tema de las unidades. Al inicio hemos trabajado con kilolibras y pies. Por tanto, tenemos que seguir trabajando de esa manera con esas unidades hasta el final del ejercicio. Esto parece mentira y poco relevante, pero al final es un dolor de cabeza cuando ustedes confunden las unidades. ¿Está bien? Entonces, en el ejercicio ya tenemos los datos del problema, el valor de E y el valor de I, que nos brindan el valor de E en KSI, es decir, kilolibras por pulgada al cuadrado, y el valor de I en pulgadas a la cuarta. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero como nosotros hemos trabajado en kilolibras y pies, tenemos que pasar esos datos de E por I a kilolibras y pies. Si multiplicamos E por I, resulta este valor en kilolibras por pulgada al cuadrado, considerando de que una pulgada es un pie sobre 12 o al revés, ¿verdad? Un pie son 12 pulgadas, que es lo mismo. Reemplazamos esto en la expresión de E por I y obtenemos el valor de E por I en kilolibras y pies al cuadrado. También es importante mencionar de que anteriormente se había comentado de que el desplazamiento iba a ser hacia abajo porque la carga ficticia también va hacia abajo. Luego vamos a usar, como ya les había indicado, esta expresión. Y por ahí se indica una sumatoria, es porque esto depende de la cantidad de tramos, ¿no? Porque el cálculo de la integral se realiza para cada tramo. Yo tengo acá el tramo AB y el tramo CB.
Luego extendemos esa sumatoria, tenemos dos tramos. Y aquí también les voy a comentar lo siguiente. Este valor de m en realidad es el valor de m, la ecuación de momento, pero para p igual a 0. Eso no se indica ahí en esta expresión del libro, pero yo lo estoy indicando por acá, ¿ok? Es el momento para p igual a 0. Luego de esto nos queda simplemente reemplazar esas ecuaciones de la derivada parcial del momento con respecto a p y de las ecuaciones de momento cuando p igual a 0 para cada tramo. Los límites para las integrales también lo tenemos por acá. Para el tramo CB, ¿ok? Va desde el punto C hacia el punto B, es decir, de 0 a 25. Ahí está por acá. Y luego para el tramo AB, X va desde A hasta B, es decir, de 0 a 30. Y finalmente, reemplazando o calculando esas integrales, resulta este valor. ¿Ok? Todo sobre E por I. Pero bueno, E por I ya lo habíamos calculado anteriormente. Esto resulta 0.3028 pies. Y bien, pues este sería el desplazamiento vertical usando el segundo teorema de Castigliano con la carga ficticia P. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.